El profe Héctor Cárdenas ya lanzó sus 23 convocados para enfrentar el preolímpico sub-23 que se jugará en Venezuela. Acá en A un Toque vamos a estar analizando las contras, los pro y esas falencias que hubo en esa convocatoria por parte de la sub-23. Bueno, Diego, convocatoria sub-23. Mucho la estábamos esperando para ver qué equipo es el que va a estar disputando ese preolímpico en Venezuela de cara a tener un cupo en los Juegos Olímpicos que se jugarán en los próximos años. No sé si le parece, Diego, empezamos hablando de la convocatoria como tal, a ver cómo nos fue con esa convocatoria. Hay que decir, hay tres porteros que han venido siendo, digamos que el proceso de Héctor Cárdenas, que son Luis Martínez, Sebastián Guerra y Alejandro Rodríguez. Si no estoy mal, Alejandro Rodríguez tuvo ya convocatoria en selección de mayores, si no es así. Lo que me Sí, sí, preocupa sí, es acá, así. Diego, es la cantidad de centrales. Hay solo tres centrales, en el que están Ceballos, Brian Ceballos, Cristian Castro y Álvarez. Solo tres centrales, de los cuales, si usted me pregunta, a mí Cristian Castro no es un central que me parezca, eh, digamos que de mucha confiabilidad en cuanto a rendimiento e intensidad de 90 minutos. Yo creo que en la Y posición de yo, laterales, ¿sí iba a decir algo? sí, y yo creo que a mí sí se me hace notoria la diferencia. Yo creo que a priori, los titulares, o por lo menos la pareja que a mí me podría gustar más, o la que puede elevar un poco más el techo del equipo a nivel defensivo, es la de Ceballos y la de... se me va el Álvarez, nombre. Y Ay, Álvarez. Álvarez. Sí, sí, Creo sí, que si hay, correcto. que si hay una diferencia entre ellos dos y Castro de Nish, que no es un central que a mí me gusta. Pero que curiosamente es el que ha estado dentro del proceso de esa sub-23, ¿no? Con el profe Héctor Cárdenas, tanto en los amistosos como en los panamericanos que se jugaron en el 2023. Yo creo que en laterales derechos sí estamos muy bien en cuanto a posición, digamos, hay dos jugadores cubriendo esa posición y que además son jugadores, al menos tres de ellos ya han estado en convocatoria con la selección de mayores con buen rendimiento. Uno yo Sí, es Juan David Mosquera, que ha sido el jugador que más ha tenido cuenta Lorenzo, al menos dentro de estos convocados que tiene el profe Héctor Cárdenas en estos 23 convocados. Están Devan Tanton, también lo ha llamado en amistosos, en microciclos que ha hecho el profe Lorenzo. Están Fori, el de Pereira, y están Velázquez, que también ha tenido, bueno, lo tuvimos ya en los últimos amistosos con México, que hizo muy buena actuación, que estuvo entre los mejores. Yo creo que en esa posición estábamos muy bien. Vámonos con sí, la de los mediocampistas. Están Josen Escobar, Juan Castilla, Johan Torres, Nelson Palacios, y aquí hemos metido estos jugadores porque creo que los va a adecuar más Héctor Cárdenas en este tipo de posición de mediocampista. Y son Daniel Ruiz, Yanni Quintero y Oscar Cortés, el del Lens, que una gran noticia que tuvo, le dieron permiso, o lo prestaron por parte del Lens para poder disputar esos preolímpicos. A mí lo que me preocupa un poco es el perfil de creativo, la verdad. No veo a un creativo, un jugador que sepa jugar entre líneas, que tenga buen giro, que tenga creatividad en el pase, porque si bien Ruiz ha sido, primero ha llevado la camiseta número 10, es un jugador que sí siempre se ha habituado mucho más a la banda, ¿no? Tiene la capacidad de jugar por dentro, pero su posición parte de la banda hacia el centro y no el centro o el carril central, su posición natural. Y sí tenemos a jugadores como Josen Escobar, como Juan Castilla, Palacio, Johan Torres, que son jugadores de primera línea, pero no sé si vayan a marcar un registro en lo que en cuanto a creatividad uno se refiere. No sé qué opina usted ahí. sí, y digamos que haciendo y agregando un poco a lo de Daniel Ruiz y Oscar Cortés, son dos jugadores que habitualmente juegan por los costados. Oscar Cortés lo hizo con Gamero y Oscar Cortés lo ha hecho durante toda su estadía que ha estado en la selección Colombia con Héctor Cárdenas. Entonces, que son Ujú. dos jugadores que habitualmente juegan en banda,
más allá de que a mí personalmente son dos jugadores que tienen las características para jugar por dentro, pero habitualmente juegan en banda. Y los otros cuatro jugadores, Nelson Palacio, José Escobar, Juan Castilla y se me da Johan el Torres. otro, y Johan Torres, son cuatro jugadores que por ahí yo los veo, sobre todo a José Escobar y a Juan Castilla, como dos jugadores de control, para controlar los partidos, para manejar por ahí, organizar un poco más al equipo a través de las posiciones del balón. Y los otros dos jugadores, tanto Johan Torres como Nelson Palacios, sobre todo Nelson Palacios, yo lo veo como un jugador, no sé, mucho más vertical. Siempre me ha dado la sensación, no sé si es un Ujú. jugador que por ahí a través de su capacidad para asociarse o que tenga creatividad, yo no lo veo así. Entonces creo que sí falta ese perfil y ahí es donde uno menciona la ausencia de Johan Rojas, que había sido convocado, que había tenido proceso con esta sub-23, pero que Cárdenas lo decide apartar y dejar un lado para este torneo. No sabemos si es que la equidad no lo quiso prestar o si ya fue una decisión técnica. Sí, de hecho, en el bar le hicieron una entrevista en el que no menciona que Equidad no lo haya querido prestar, sino que él menciona que de pronto es una cuestión de gustos del técnico. A mí lo que me sorprende es que si algo, por ejemplo, en la sub-20 de Héctor Cárdenas que jugó el Mundial, si algo le faltó fue fútbol interior. Y de todos estos jugadores que hay acá convocados, el que mejor juego interior que yo le veía, o sea, es decir, un jugador polivalente mediocampista en ese carril interior, para mí Johan Rojas era el que mejor se adecuaba. Inclusive en los Panamericanos no era un jugador que tampoco tuviera la titularidad, sino que era un jugador de alternativa entre Daniel Ruiz, entre jugadores como Nelson Palacios, como Juan Castilla, inclusive como Johan Torres, porque también utilizó a jugadores como Fabián Ángel, recordemos que también estuvo dentro de esa convocatoria de Panamericanos. Y Johan Rojas no era un jugador habitual dentro de la titularidad del profe Héctor Cárdenas. Entonces uno podría asimilar, ¿no? O una hipótesis que uno se hace acá es que realmente no era el gusto por completo de Héctor Cárdenas, ¿no? Entonces, y que además le está apostando, le va a apostar otro tipo de cosas, que es el juego exterior, porque en eso sí que hay jugadores, Diego, de calidad y también de nombre en esta convocatoria. Tiene a Brian Palacio, jugadores como extremos, Brian Palacios, tiene a Carlos Gómez, que también ya tuvo participación en Selección Colombia, Edwin Mosquera, Oscar Perea y Kenner Valencia. Es decir, en cuanto a talento, de pronto ahí sí tenemos diferenciales y que inclusive, si usted se pone a ver dentro de los mediocampistas, también puede adecuar jugadores en ese tipo de rol. También están Daniel Ruiz y Oscar Cortés, inclusive Juan Castilla, si no estoy mal, también ha jugado en la banda, ya sea para cumplir un rol defensivo y ya en la fase ofensiva es interiorizarse, pero sí que ha cumplido al menos ese rol de jugar en banda. A mí lo que me preocupa, Diego, es la posición de delantero. Solo hay un Sí. jugador que fue el de hecho el titular en los Juegos Panamericanos, solo hay un solo delantero y no es un delantero del cual usted diga va a marcar registros de gol, va a generar diferencia por su talento, que es Carlos Cortés, que fue el jugador titular en los Juegos Panamericanos de la selección. Y yo creo que, digamos que no solo la ausencia de más alternativas en ataque, sino el perfil que elige Cárdenas nos puede dar un poco más de luces para lo que puede plantear o el equipo que quiere conformar Héctor Cárdenas, porque como usted bien lo dice, son 5 extremos que llama Héctor Cárdenas. Y yo creo que por ahí, por el perfil de Carlos Cortés, que es un jugador mucho más físico que técnico, un jugador más de duelos, más de imponerse a nivel físico frente a su marca, frente a sus rivales, y sobre todo que tiene un buen juego aéreo. Yo creo que puede marcar mucho lo que va a hacer esta selección, que le puede apostar mucho más, no sé si a las transiciones, pero sí más
al juego de banda, a la explosividad, al desequilibrio en banda, sobre todo porque creo que tiene tres jugadores que vienen de hacer un buen año, que son Oscar Perea, Brian Palacio y Edwin Mosquera. Si uno llegaría a pensar de pronto, y es que le apostará de pronto a otro tipo de juego ofensivo, ¿no? Un equipo de pronto que se sume Sí, más en cuanto a trabajo defensivo y que sepa manejar, digamos, las transiciones, el juego en banda. Uno pensaría que de pronto le va a apostar a ese tipo de fútbol, pero sí que hace falta un 9 del cual uno se pueda agarrar en cuanto a registros de gol. Pero sí, uno también se pone sí, a sí, pensar y es qué 9 podría funcionar dentro de ese registro. Si es que tampoco es que tengamos delanteros capacitados o con talento diferencial para mantener en esta convocatoria ese tipo de registros. Porque pensamos en Tomás Ángel porque es el que más acercado se nos viene a la cabeza, pero no encontramos otro más. John Duran no creo que lo vayan a prestar desde la Aston Villa y no hay otro delantero del cual uno diga puede aparecerse en esta convocatoria. De pronto, Caraballo, pero el Caraballo usted sabe que tampoco logró rendir en la sub-20. sí, exacto. Y Cabeza Hurtado, que puede ser otro nombre por Exacto. ahí, es un jugador que yo personalmente lo veo más asimilado a Carlos Cortés que otro perfil diferente. Exacto. Yo le preguntaría una cosa, porque acá si hay algo que mirar en esta convocatoria, es que tenemos al menos una columna vertebral eh, de jugadores que ya han tenido protagonismo en la selección de mayores. Tenemos Alejandro Rodríguez, si no estoy mal, y me corrigen ahí en la caja de comentarios, ya tuvo una convocatoria con la selección Colombia de mayores. Jugadores como Álvarez, el central, también ya tuvo una convocatoria con Lorenzo en selección de mayores. Si no estoy mal, él fue el que hizo pareja de centrales con Ginás en un amistoso que tuvo contra Estados Unidos, en ese microciclo. Laterales es donde mejor estamos posicionados con jugadores en minutos en la selección Colombia de mayores. Juan David Mosquera, jugador que es de confianza de Lorenzo, al menos sea el segundo o el tercer lateral para llamar. Devan Tanton, que también ya tuvo minutos con la selección Colombia, también tuvo minutos con la sub-20, si no estoy mal, con Héctor Cárdenas. Un jugador que Sí, dejó muy buenas sensaciones, pero muy buenas sensaciones. Y Velázquez, que fue uno de los mejores que tuvo la selección Colombia en los últimos amistosos que tuvo la selección Colombia el año pasado, perdón, cerrando un muy buen 2023. En la parte de mediocampistas, Oscar Cortés, jugador que ya ha tenido minutos con la de mayores. Daniel Ruiz también, si no estoy mal, ya ha tenido minutos con Lorenzo en microciclos. En extremos tenemos a Carlos Gómez, que también ya tiene inclusive registro de gol. Fue uno de los que marcó gol contra México y creo que en el partido amistoso anterior también marcó Carlos Gómez. Y ahí ya tendríamos al menos una columna vertebral interesante de jugadores con experiencia en selecciones de mayores, trasladarlo a la sub-23 para poder competir en lo que son el preolímpico en Venezuela. ¿Cómo lo sí, ve? sobre todo. ¿Usted los ve titulares a ese tipo de jugadores? Sí, yo por lo menos sí, porque yo sí creo mucho en la experiencia, sobre todo en partidos, no de alto nivel, porque ninguno creo que ha tenido un partido de alto nivel a nivel de exigencia, más allá de que por ahí cuando vimos que era ese acercamiento más constante con jugadores de élite, o por lo menos ese ambiente ya lo ha vivido porque ha estado convocado en partidos de eliminatorias calientes. Creo que sí le da un plus a esos jugadores, sobre todo que creo que eso, que le da un cierto nivel de competitividad al plantel y le agrega competitividad al once titular que vaya a elegir Cárdenas. Yo por lo menos a Andrés Gómez lo veo un poco titular, a Daniel Ruiz lo veo titular, no solo porque ya ha tenido minutos en selección, sino que porque ya es un hombre de confianza de Cárdenas.
Juan David Mosquera y Samuel Velázquez, que creo que ha tenido una gran irrupción, sobre todo en esos dos partidos en selección absoluta, en selección de mayores. Entonces sí creo que esos cuatro con Alejandro Rodríguez podrían estar muy encaminados para ser titulares junto a Fernando Álvarez. ¿Qué le verá a usted su once titular? ¿Cuál sería? O sea, ¿con cuál arrancaría usted para decir, vea, este 11 es el plan A sí o sí de esta selección y ya los otros los tengo como alternativa? No hay más, tampoco voy a poner ahí, ¿no? Aunque bueno, si no estoy mal, Héctor Cárdenas llegó, perdón, Héctor Cárdenas no. Amaral llegó a utilizar a Brian Palacios en algunas situaciones como 9 en las transiciones. Pronto puede ser también una alternativa que pueda utilizar Héctor Cárdenas ante una posible lesión, ojalá no, pero ante una posible lesión que se pueda dar con Carlos Cortés. Yo comparto su 11, solo cambiaría una cosa y ese lateral derecho. Yo me iría con Tanton. Yo no soy muy amante de Juan David Mosquera, la verdad. Entonces yo sí me iría con Devan Tanton como lateral derecho. Y de resto sí no le cambiaría nada en la formación, tanto en el sistema como en la formación. Yo comparto mucho. Son los mejores jugadores que usted puede poner al menos en cancha, esperando que se pueda dar también en el desarrollo de los partidos. Pero bueno, gente, este es nuestro análisis. Iba a decir algo para cerrar, Diego. Ah, bueno, si quiere recordemos contra los que jugamos, ¿no? Este grupo se abre el sábado 20 de enero a las 3 de la tarde, juega contra Ecuador. Después viene el partido el 26 de enero contra Brasil. Esa Brasil sí que tiene buena convocatoria, ¿no? Equipo duro, duro. Juega el 26 de enero a las 6 de la tarde. Después va contra Venezuela, el local, el lunes 29 a las 6 de la tarde y cierra el jueves 1 de febrero contra Bolivia sub-23. Ahí están contra Ecuador. Bueno, a esperar entonces cómo sean los resultados. Este es nuestro análisis que les hemos preparado sobre la convocatoria sub-23 que se hará y se empezará a jugar este año, en el 2024, para cupo a los Olímpicos. Denle like al video, suscríbanse a nuestro canal para empezar ese 2024 ya, con muchos videos de lo que se vienen. Eh, Fichajes de los equipos de la Liga Colombiana. Vamos a traer invitados también aquí al canal para que nos hablen un poco. Ustedes saben que lo de nosotros es hablar del juego, no tanto de polémica y si es caro o no caro, si es un buen jugador, si es sobrevalorado o infravalorado, no nos interesa, sino que es hablar del juego como tal. Vamos a traer invitados precisamente que se adecuen a ese tipo de contextos para hablar de fútbol, hablar de la Liga Colombiana, de diferentes videos. Obviamente vamos a hablar de la selección de mayores que tiene un reto importantísimo en este 2024. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.